Si quieres un postre fácil y rápido, prueba esta tarta de arándanos. Hace unos días preparé un pastel de arándanos y me quedaron bastantes. Por ello y porque me encantan estas frutitas, les comparto esta receta. Acompáñame a verla. Para empezar prepararé la masa. Para ello necesitaremos harina de trigo todo uso, de la cual voy a utilizar 325 gramos. Y primero la voy a tamizar. Eso ayuda a que nuestra pasta quede con una mejor consistencia. También tamizaré 4 gramos de polvo para hornear, el equivalente a 1,5 cucharadita. Lo que sigue es añadir 120 gramos de azúcar, la cual yo metí a la licuadora y le di de 4 a 7 pulsos solo a obtener granos un poco más finos sin llegar a ser azúcar glass. Y para terminar con los ingredientes secos voy a agregar media cucharadita de sal que ayuda a balancear los sabores, porque la pasta quedará aún más rica añadiendo este ingrediente. Mezclaré a combinar todo muy bien para después agregar 160 gramos de mantequilla que debe estar bien fría y cortada en cubitos para que no te cueste trabajo integrarla. Yo, para que mi mantequilla estuviera bien fría, la metí al congelador por unos 10 minutos antes de usarla. Ahora con mis manos iré cubriendo la mantequilla para después con un cortador ir aplastando y cortando aún más la mantequilla. Al final debe verse esta mezcla con trocitos de mantequilla del tamaño de una lenteja. Solo corta y corta. Yo usé este cortador de masa que la verdad me ayudó mucho. Te dejaré el link en la cajita de información, aunque claro, puedes usar también un tenedor, un procesador de alimentos o incluso hacer esto solo con tus manitas, pero eso sí, siempre vienen harinadas. Y bueno, aquí la masa, como ves, ya está perfecta, queda con una textura arenosa y eso es lo que buscamos. En fin, ahora como puedes ver estoy batiendo un huevo que equivale a 50 gramos de líquidos. Voy a añadirlo a la masa en este momento junto con una cucharada de leche. Te comento, estos dos ingredientes también deben estar fríos y bueno, primero voy a probar con esta cucharada de leche. Si hace falta, en un momento le voy a poner un poquitito más. Lo que sigue es ir mezclando con un tenedor a incorporar muy bien a que la mantequilla y los ingredientes secos se impregnen del huevo y la leche. En este punto la masa ha cambiado su consistencia, se verán trocitos pequeños y algunos otros más grandes. Para verificar que tu masa está lista, toma una porción. Al presionar debe juntarse bien como se muestra en el video. También al ir mezclando con el tenedor tu masa ya no debes ver harina suelta. Deja a un lado tu masa por un momento y si está haciendo mucho calor donde vives, métela al refrigerador, porque lo que sigue es mezclar 400 gramos de arándanos con una cucharadita de jugo de limón. El jugo de limón ayudará a que se adhieran los siguientes ingredientes, así que integra muy bien con los arándanos. Y te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información y también los puedes encontrar al final del video. Ok, añadiré 50 gramos de azúcar, puedes usar un poco menos o un poco más que yo, dependiendo del sabor de tus arándanos. Los míos no están muy ácidos. Y bueno, ya por último agregaré una cucharada o 10 gramos de maicena. Mezclaré a incorporar todo muy bien, a que cada arándano tenga un poquitito del azúcar y maicena. Para después dejar a un lado solo por un momento, pues vamos a ir a formar ya nuestra tarta. Para ello voy a colocar la mitad, un poquito más de la mitad de la masa a mi molde rectangular de 27.5 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho, el cual forré con papel de hornear para poder retirar fácilmente esta tarta. Y con mi palita voy a ir distribuyendo y aplanando muy bien. Como puedes ver, la masa se junta sin problema y claro que puedes usar también una cuchara o incluso un vaso. El caso es que la masa quede bien planita y compacta. Una vez lista la base, colocaré la mayor parte de los arándanos por encima, distribuyendo por todos lados. Te confieso que antes yo no consumía tantos arándanos y de lo que me estaba perdiendo, pues además que son deliciosos, tienen un alto contenido de antioxidantes. Ok, y como para la base solo usamos la mitad de la masa, en este momento vamos a ir espolvoreando la otra mitad, pero por partes. Pondré la mayoría de la masa en este momento, así en trocitos, rodeando los arándanos, de los cuales, como ves, ya puse todos. Colocaré ya por último el resto de la masa, distribuyendo muy bien como se muestra en el video.
Y ahora sí llevaremos a nuestro horno, que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 45 a 50 minutos o hasta ver doradito por la superficie nuestra tarta y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pie estuvo listo en 45 minutos. Vamos a dejarlo reposar ahí unos 20 minutos, 30 minutos aproximadamente. Queremos que enfríe para poder desmoldar y cortar. En mi caso, después de 30 minutos voy a retirar el arillo con mucho cuidado y también el papel de hornear que usé para cubrir. Y llegó el momento más esperado. Vamos a cortarla para probar. La verdad es que con el olor que ya ha dejado en la cocina se antoja muchísimo. Yo corté la tarta a lo largo, primero por la mitad y luego otra vez y otra vez. Y ya a lo ancho solamente por la mitad, pero bueno, puedes hacer cuadros mucho más pequeñitos que los míos si lo deseas. Aunque créeme, si los cortas así pequeñitos te van a pedir una rebanada más porque queda esta tarta deliciosa. Con la jugosidad de los arándanos y esa pasta dulce que combina perfectamente, quien lo pruebe se va a enamorar. Así a temperatura ambiente sabe súper rica y seguro al guardar en el refrigerador no perderá su sabor. Así que atrévete a probarla. Te aseguro no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por ver este video. Agradezco mucho también a los miembros del canal. No olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.